Y el debate ha provocado la decisión de un juez suplente del séptimo juzgado civil de Santiago, quien, a petición de los padres, autorizó a modificar el certificado de nacimiento de un niño menor de 5 años de edad, cambiando el nombre y también autorizando el cambio de sexo. Queremos analizar este caso. Estamos con el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias, hola, bienvenido. Y primero conocer en términos generales, ¿qué le parece esta situación que está enfrentando el juez suplente del séptimo juzgado civil, Luis Fernández, que ha sido demandado por una ONG que no está de acuerdo con esta determinación que se tomó? Como asociación y como jueces nos preocupa, sin duda. Creemos que no es el camino, por decirlo así, correcto, la instrumentalización de la justicia penal a partir de querellas por prevaricación, que es el caso del ilícito que se le imputa. No nos parece que quien está de alguna manera en desacuerdo con alguna resolución judicial deba echar mano indiscriminadamente, lo que está dentro de un contexto general de judicialización un poco exacerbada, ¿no?, en el país y de manera general. ¿Cree que en este caso es desproporcionada la medida que toma esta ONG al optar por demandarlo? El delito de prevaricación existe, está en el Código Penal, está en los sistemas comparados, de alguna manera busca hacer efectiva la responsabilidad de los jueces. Cuando los jueces hablamos de que somos independientes, la contrapartida es la responsabilidad con que ejercemos nuestras funciones. Pero en este caso nos parece absolutamente desmedido, de alguna medida, el ejercicio de esta acción. Sobre todo porque se trata de un delito que tiene un conjunto de exigencias que creemos claramente que en este caso no se cumplen y no vemos por dónde pueda existir éxito en esta acción, que podría ir en la línea de señalar una cierta presión hacia los jueces como si indicando no sigan por esa línea, que eventualmente este es un arma que tenemos y podemos usar. El juez, por lo demás, es inexcusable su función, es decir, está el principio de inexcusabilidad, que frente a cualquier solicitud tiene que pronunciarse, y en este caso, ante la solicitud de dos padres respecto de su hija menor de edad, decide darle la razón a los padres conforme a su petición, una cuestión muy común en el ámbito de los tribunales, es lo que hacemos los jueces, y además fundamenta sobre el mérito del proceso, cuestión que hacemos los jueces, y sobre normas legales y convenciones internacionales, es decir, tratados internacionales. No es una cuestión que pueda interpretarse como manifiestamente contraria a una ley. A ver, contemos un poquito del caso. Es una familia que pide que su hijo, ¿verdad?, que nace con el aparato reproductor masculino, a los 5 años se cambie de sexo y de identidad. Y el juez Fernández accede, tomando en cuenta los informes técnicos, y también le llama mucho la atención el temor que tenía esta familia de que hay un alto porcentaje de niños que al no resolver esto se suicidan. Esos fueron como los argumentos que el juez tomó para acceder a aquello, ¿no? Es bastante certero. Ellos observan, padre y madre, ella psicóloga, él también profesional, es un dato, podría no serlo, pero en este caso ligeramente haciendo un seguimiento a la evolución de su hijo sobre la base de un relato que yo diría habría que revisarlo, ¿no?, amoroso, ¿no?, identificando que desde la más tierna infancia presenta identidad de género hacia lo femenino. No obstante, a partir de los criterios tomados en consideración al momento de nacer y al inscribirse, que son netamente biológicos, ¿no?, aparato reproductor, la identificación biológica del sexo, hoy por hoy tiene una identidad de género con el género más femenino. Y eso está claramente respaldado por psicólogos y psiquiatras infantiles, y además en el proceso se allega un informe de carácter del Servicio Médico Legal en el mismo sentido. Sí, el tema es esta ONG Comunidad y Justicia, una ONG que ha presentado esta querella contra el juez por prevaricación. Lo que dice es que, bueno, efectivamente no tenemos una ley de identidad de género aún en el país, está en trámite, está en discusión. Y ellos señalan que acá los jueces no pueden tomar el rol de legisladores. Si no hay una ley vigente, ellos no pueden, mediante sus conclusiones, inventar leyes o resolver este tipo de temas. Y lo otro es que ellos ven
un fallo ideológico para presionar justamente para acelerar el trámite de esta normativa. No advierto dónde pueda verse la fundamentación del fallo o algo así. Yo le voy a dar una noticia. Esto se hace regular y sostenidamente por los jueces civiles en los casos de mayores de 18. Es decir, el tema es que acá es chiquitito. El caso acá es que los padres, invocando básicamente los antecedentes que usted ha dado, pero además ya la identificación social de la menor, en su familia, en sus núcleos más cercanos y ya en el núcleo escolar, requieren precisamente para prevenir un mal esta modificación. Entonces no es la primera sentencia, sí lo es. En un caso hay jurisprudencia desde mayor de 18. Desde mayor de 18. ¿Pero este es el primer caso de chiquititos? El primer caso, pero en mayores de 18 la invocación que se hace básicamente es que la identidad de género evoluciona más allá de aquella característica biológica que se tiene al momento de hacer la definición y la inscripción. Entonces, en este caso, todos esos antecedentes se allegan, primero desde el relato vivencial, cercano, amoroso de los padres. Se hacen además desde los antecedentes médicos y desde un conjunto de otros antecedentes que los padres consignan ante el juez que da una resolución fundada. Otra cosa relevante, no es que no haya ley. Hay norma, no está prohibido y además hay convenios internacionales que tienen un rango superior a la ley. Hace mucho tiempo que los jueces en muchas otras materias, además de las materias de familia, sobre cuestiones de registro civil, vienen interpretando las normas respecto de aquella fuente superior que es el Tratado Internacional. Y en este caso el juez además invoca la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, bajo ninguna circunstancia puede siquiera sospecharse la idea de que aquí hay una cuestión manifiestamente contraria a las normas aplicables. No es necesario tener una ley de identidad de género. Probablemente sea necesario hacer precisiones, hacer un debate, pero no quiere decir que no haya en este caso jurisprudencia sostenida en esa materia. Eso es fundamentalmente lo que está detrás de este caso. La inexcusabilidad y la posibilidad de que haya presiones es lo que fundamentalmente nos preocupa. Ya, pero interesante ese punto donde usted menciona que existen convenios internacionales. O sea, si no hubiese fallado de este modo, ¿podría haber entrado incluso en contradicción con esos convenios internacionales? ¿Podría haber traído otro tipo de consecuencias? Probablemente. Lo relevante es que el juez pone las cartas sobre la mesa, pone los hechos, pondera los hechos, que su análisis es muy coincidente con lo que solicitan los padres, pero además usa un conjunto de normas que no es la norma legal expresa literalmente analizada. Hay muchos casos que uno podría traer a colación en la historia de los pronunciamientos judiciales en diversas materias, donde uno podría decir lo que se ha hecho acá es una interpretación evolutiva. De hecho, además, el juez está obligado a efectuar conforme a convenios internacionales de este tipo, que son considerados de derecho humano, una interpretación evolutiva. Fíjense que estas normas son muy antiguas, es decir, ley 4.808, ley 17.322, estamos hablando de esta segunda de la década del 60. De manera que la labor esencial de los jueces tiene que ver con esta interpretación progresiva de las normas. ¿Existían casos anteriores en los cuales se hubiese hecho una solicitud de este mismo tipo y hubiese sido rechazada por un juez? No tengo antecedentes de que haya un caso específico de un menor de edad, pero lo que está en juego acá es lo siguiente: no es posible utilizar este tipo de herramientas, la amenaza penal, y por eso es un despropósito para la discrepancia respecto a una resolución judicial. Imagínese que el juez dice no. Habríamos tenido otra fundación, otra ONG en el sino contrario, entonces la judicatura no está pensando en adherir a una determinada agenda ideológica. Más allá de la postura, de la opinión que legítimamente se tenga como familia, porque es un caso bien interesante, es un caso que a lo mejor otras familias vivieron o van a vivir, es una materia de discusión bastante polémica, lleva harto tiempo discutiéndose la ley de identidad de género. La pregunta es, más allá de, digamos, evaluar la resolución del juez, ¿cuán necesario es tener una normativa clara para también que cada caso no dependa de lo que un juez resuelva de manera subjetiva, sometiéndose también a una serie de problemáticas? Porque hay un tema de criterio, pero es una materia súper sensible, porque también hay que atender a quienes son críticos de esto y dicen, a ver, pero un niño de 5 años tiene la madurez suficiente como para tener esto claro. Hay otros que sugieren que sí, que este es un problema resuelto.
pero es opinable todavía. Mire, su pregunta es muy potente, diría yo, porque hoy por hoy los propios jueces demandamos la mayor claridad en las normas. En el material con que, digámoslo así, trabajamos y aplicamos el derecho, que fundamentalmente son las leyes, ¿no? Uno que quisiera la mayor claridad y las normas más modernas, pero tenemos un material muy antiguo, muy vetusto, que tenemos que, vigente, por cierto, que tenemos que, en un montón de materias, que tenemos que ir adecuando. Y además, progresivamente, desde la segunda mitad del siglo pasado, los tratados internacionales han empezado a cobrar vigencia, y los tratados internacionales, desde las doctrinas más modernas de derechos fundamentales, son autoejecutables, es decir, son fuente directa, y entran al sistema de normas chileno con una jerarquía superior a la de la ley. Eso lo permite el artículo 5 de la Constitución. Entonces, ciertamente el legislador hace un gran trabajo si moderniza ciertos cuerpos normativos, pero eso no inhibe, por el principio de inexcusabilidad, a los jueces a tomar decisiones sobre la base del material normativo, leyes, tratados internacionales y constitución. Sí, ahora usted mencionaba al inicio que este concepto, prevaricación, que es por el cual se le está demandando, no cumpliría acá los requisitos para poder realizar una acción judicial de ese tipo. ¿Cuáles son esos requisitos que no se estarían cumpliendo? Mire, manifiestamente ley vigente, que obre a sabiendas que está contrariando la ley y que sea manifiestamente antijurídico, es decir, que sea material y manifiestamente injusta la decisión. Ninguno de esos elementos a nosotros nos parece que se contraría en este caso, fundamentalmente porque respecto a la ley vigente ya sabemos que la ley no es únicamente la norma legal, sino que hay un conjunto de normas también de derecho invocadas, que son los tratados internacionales. Y la manifiesta injusticia que se indica como vulneración, a mí me gustaría saber dónde está expuesta. Hay algunas consideraciones donde esta fundación prácticamente se subroga o sustituye el rol que los padres han tenido después de una vida con su hijo, y que han tomado una decisión que seguramente ha de ser muy meditada. Entonces, la manifiesta injusticia o antijuricidad de la decisión tampoco aparece. Y por otra parte, la falta de fundamentación, no hay ninguna posibilidad que se verifique si se revisa. El fallo está completamente fundado. Usted señala que esta ONG está cometiendo una situación no deseable en cuanto judicializa el reclamo. Si el juez hubiera tomado la alternativa contraria, hubiera habido una ONG del otro lado que hubiera hecho la misma queja. Pero también está el legítimo derecho de poner ojo en una situación no resuelta aún por nuestra ley vigente, nuestra ley interna. Por lo tanto, también hay que acoger esa situación. ¿Cuál entonces sería el modo de plantear esto sin querella? ¿No es una herramienta válida también de esta ONG? Yo no puedo deslegitimar la acción que tiene. Esta es una acción pública, ¿no? Penal pública. Donde yo pongo la atención es en el uso indiscriminado, porque todos sabemos, hoy día todo lo que se quiere de alguna manera mediatizar se lleva de la mano de una querella. Todos sabemos que detrás de una querella, de un hecho de cierta relevancia pública, detrás de ello hay cámaras. Prueba de ello es que estamos conversando el tema ahora, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un pronto equilibrio y un justo equilibrio entre, que sobre todo considere no instrumentalizar el proceso penal, un proceso complejo, un recurso caro del Estado, para poner agendas valóricas. Yo creo que los intervinientes tendrán que identificar en qué parte o en qué sitio de la sociedad desarrollan sus acciones, si ante el Parlamento, en la prensa, buscando focos de interés, pero instrumentalizar el proceso penal, sobre todo con una especie de amenaza velada, ¿no? Hay querellas penales, hay delitos imputables a los jueces si se sigue por esta línea. Yo confío en que los jueces en Chile tienen una independencia subjetiva muy fuerte. Utilizar ese camino nos parece incorrecto. Claro, si lo que cuestionan específicamente es que si la ley no le otorga explícitamente una potestad al órgano administrativo, entonces no tiene ese poder. Lo que dicen es que si bien pueden autorizar el cambio de nombre, no el cambio de sexo. Ese es el tema específico con el que ellos dicen. Eso está razonado en el fallo. Eso está razonado en el fallo. Precisamente a partir de que la identidad biológica considerada al principio, al momento de la inscripción, evoluciona sobre la base de otros antecedentes que están considerados al momento de pedirse la rectificación. Eso es lo relevante. Un solo caso le voy a dar en otro tema. El año 94, la Corte Suprema
dispuso una resolución que modificó mucho las relaciones contractuales civiles. Dijo que en un incumplimiento contractual, con texto expreso del Código Civil, para explicarle el concepto que está involucrado acá y cómo evolucionan los jueces en estas resoluciones. Y antes de la Corte Suprema de Jueces Civiles, dijeron: yo puedo demandar daño moral, indemnización de perjuicios, si usted incumple un contrato civil que hemos suscrito. Eso no está expresamente puesto en el Código Civil. El Código Civil autorizaba daño directo, lucro cesante, pero nada decía del daño moral. Esa resolución está fundamentada en la norma y en principios del ordenamiento jurídico, es decir, desde siempre los tribunales han dado alguna perspectiva evolutiva, y sobre todo allá donde estaba mandatado, que es en los convenios internacionales, donde se está obligado a dar una interpretación evolutiva y además a dar una interpretación pro hombre o pro persona, mejor dicho, en el sentido de darle expansión y cautela a los derechos fundamentales. Sí. Ahora, ese 100%, a ver, usted nos decía que es el primer caso del cual usted tiene antecedentes que reúne estas características, es decir, un menor de edad, 5 años, que su familia pide este cambio de sexo y de identidad, no teniendo todavía ley vigente al respecto en hecho puntual. Pero este caso ya está oleado y sacramentado, es un hecho apelable. Si se transforma efectivamente en el primer caso constatado, esto sienta jurisprudencia, pasa a ser un caso de base de ley vigente en Chile. Por lo tanto, ¿cuán necesario es discutir esa ley en el Parlamento? No genera necesariamente jurisprudencia, genera cierta atención por tratarse de lo que estamos conversando, ¿no? Se trata de un caso que opera sobre el caso particular, no genera jurisprudencia, es un caso de un juez de primera instancia. Es una acción voluntaria, es decir, no es técnicamente una controversia, no hay dos partes involucradas. Entonces, lo presumible es que la sentencia va a quedar tal cual fue dictada, porque coincidiendo con la pretensión de los padres... ¿Y la querella es contra el juez? No es la querella es contra el juez. La querella es por un ilícito penal en el ejercicio de la función judicial. Fíjese que este ilícito está contemplado, y en ese sentido usted preguntaba sobre el derecho del querellante, está contemplado y dimana del artículo 76 de la Constitución, y de la Constitución en cuanto obliga a los jueces a fallar y además castiga la torcida administración de justicia. Entonces, en el Código Penal se describe un conjunto de ilícitos, pero en este caso las exigencias son muy altas y no nos parece estar frente a una situación de ese tipo. Ahora, los pasos siguientes, ¿qué es lo que se puede esperar en el desarrollo de este proceso, puntualmente considerando esta acción judicial que ha tomado la ONG? Tengo información de que en un examen meramente formal, ¿no? El Tribunal de Garantía la declaró admisible y debiera seguir las instancias del proceso penal. Ciertamente será sometido a algunos de los procedimientos que están ahí contemplados. Los escenarios que se abren incluyen la posibilidad de que lo que se había resuelto en línea con lo que solicitaban los padres pudiese quedar en cero. Podría haber una consecuencia si efectivamente se acoge en ese sentido, si se acoge la acción por prevaricación. ¿Y eso toma cuánto tiempo? Lo digo pensando en la incertidumbre que le puede generar también a la familia. Son relativos los procesos penales, pero en este caso me atrevería a decir que estamos fuera del ámbito, no es mi especialidad, pero estamos fuera del ámbito del juicio penal y debiera irse por algún procedimiento abreviado o simplificado. Aquí puedo estar diciendo alguna aberración, pero entiendo que estoy en la línea. Y no son procedimientos excesivamente largos, pues estamos hablando de meses, algunos meses. Álvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, estuvimos conversando hace poquito rato, lo último que le pregunto, pero en un tema anexo con el ministro de Justicia, anunciando esta situación de que les van a poner 110 jueces nuevos al sistema. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es algo que los alegra, me imagino yo, porque además de significar más espacio para poder desarrollar mejor y prestar un mejor servicio de justicia, también viene a desahogar un sistema que en muchos tipos de tribunales, si no en todos, requiere de mayor cantidad de profesionales. Es una medida correcta. Nosotros tuvimos participación en la tramitación parlamentaria, se hizo sobre la base, seguramente el ministro lo explicó, sobre la base de estudios que incorporaron trabajos que vienen del propio Poder Judicial. La Asociación de Magistrados informó positivamente esta incorporación, que se diluye en una cantidad bastante grande de regiones, es decir, estamos hablando segunda región, 4 jueces, son por aquí, 2 por allá. Claro. Ahora, Santiago recibe un juez penal, por ejemplo. Sí.
Sí. Bajo su punto de vista, ¿cuáles son los tribunales que están más colapsados, los que requieren mayor inyección de jueces nuevos? Yo creo que hay que poner la mirada, yo ejerzo la justicia... Los tribunales de familia, con esto yo creo que compensan bastante. Yo creo que donde hay una demanda muy progresiva por justicia es en la justicia laboral, que cada cierto tiempo va incorporando nuevas competencias. Hubo reforma laboral recientemente en el ámbito de los derechos colectivos y hay muchas cuestiones que se judicializan. ¿Ha generado ya está empezando a generar alza de demandas de juicios laborales? Y además cuando una reforma, que esta partió hace unos 6-7 años, se demuestra eficiente, genera su propia demanda. Entonces en este caso nosotros estamos viendo más juicios y más complejos y muchos juicios por demandas colectivas. Entonces tiene una progresión en los últimos 7 años de un 10% de aumento, sobre todo los tribunales de ciudades más grandes. Y eso no ha ido a la par del aumento de jueces, y ahí puede provocarse un colapso. Ya. Pero, ¿usted considera que esta cifra es suficiente o todavía hay un déficit importante de más? Yo creo que esta cifra de los 110 jueces es insuficiente para la justicia laboral en las ciudades grandes, sobre todo cuando el Ejecutivo establece reformas sustantivas y, como se dijo por ahí, se ofrecen derechos y terminan cayendo juicios a los tribunales. Entonces, en ese sentido, creo que es una demanda nueva, no consignada. En los demás, yo creo que con el aumento de los 77 jueces previos, que lo mencionó el Ministro de Justicia, y los 110 en general, hoy por hoy se está en un número satisfactorio. Pero hay que estar mirando regularmente la demanda por justicia en Chile, porque el fenómeno de judicialización es muy progresivo y es muy rápido. Sí. Pasamos de ese exceso de necesidad en los juzgados de policía local, después con el tema de la judicialización en las ISAPRES y los planes que los tuvieron bien colapsados, tribunales de familia. Ahora usted nos señala que entonces la nueva demanda es juicios laborales. Así es. Bien, pues. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir, señor Gracias, Flores. le pido 10 segundos. Hoy día, 15 de mayo, se celebra el Día del Juez, porque estamos conmemorando la designación de los primeros jueces de la República en 1818, y en todo Chile se están celebrando de alguna manera todos los jueces. Lo lindo de esta función que acometemos todos, una función pública, a veces incomprendida, y le agradezco los segundos para poder saludar a mis colegas a lo largo de todo Chile. De todas maneras, pues, y nos sumamos. Caso cerrado. Feliz día, juez. Muchas gracias.